Más o menos una presentación rápida. Este es un plan estratégico para un hospital. El marco metodológico del plan es el que hemos visto, ¿cierto? El que ayer hablábamos de lo que trata de análisis, diagnóstico, objetivos, estrategias, acciones, presupuesto, control y implementación. Así vamos bien, más o menos esa es la lógica. Cuando nosotros evaluamos los otros modelos, ya sea cualquier modelo de plan prototipo, etc., todos tienen una formulación muy similar. Cambian algunas cosas por debido al gusto del usuario, pero básicamente respetan ese orden. Entonces, en el análisis interno, recuerden las fortalezas cómo salían. Las fortalezas tienen que salir derivadas, porque dijimos eso, no pueden ser fortalezas como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Que le pedí fortalezas C3, 5, ustedes empezaron a decirme algunas cosas que no estaban bien planteadas. ¿Y por qué no estaban bien planteadas? Porque las fortalezas salen, o sea, las fortalezas salen después de haber hecho todo un análisis interno, ¿recuerdan? Teníamos que haber revisado, por ejemplo, los apruebos de éxito que salen de las encuestas, teníamos que haber revisado el análisis de la cadena de valor, que son los procesos, teníamos que haber revisado hasta una auditoría del plan estratégico anterior para poder ver cuáles son fortalezas y niveles de ello. Entonces ahí salen algunas fortalezas que han salido después de haber hecho una criba de información. Y la idea es igual. En el análisis externo, las oportunidades. En las oportunidades, ahora pondré esto, hay dos fuentes que ustedes van a ver ahí. Se llama PEST y Porter. ¿Lo ven o no? Hay dos fuentes que van viendo ahí, PEST y Porter. Nosotros cuando hablamos de oportunidades dijimos que las oportunidades deben tener algunas características, igual que la fortaleza. Vamos a ver la fortaleza, para que quede claro. ¿Cuáles son las características de la fortaleza? A ver qué se acuerdan, señor. Para que sea fortaleza, ¿qué tenía que ser? Había unas características, y esas características, esas fortalezas no tienen mucho sentido. La primera característica, que son internas las fortalezas, dependen de la organización. De esa manera evitan confundirte alguna fortaleza con oportunidad. ¿Qué otra característica tiene la fortaleza? Tiene la fortaleza que planteen, requiere que ustedes de todas maneras tienen un competidor de referencia o no. Y todos tenemos uno, ¿sí o no? Todos tenemos uno. Alguien dice, no tengo competidor. Entonces, lo que tienes que hacer es analiza a quién está comprando tu comprador. A menos que tu comprador esté desabastecido y que esté entrando sentadito y que no haya ningún tipo de producto que reciba, ahí puede ser que no hay competidor. Pero si se abastece de algún lado, sea grande, pequeño, bueno o malo, eso no importa. Pero ahí tienes a tu competidor. Que lo catalogues como directo o indirecto o sustituto es otra cosa. Pero eso es competidor. Yo cuando hablo con los alpaqueros de Perú me dicen, Enrique, lo que pasa es que nosotros en alpaca no tenemos competencia, me dicen. La alpaca es oriunda peruana, en Bolivia hay un poco, y no hay más. Yo le digo, pero ¿qué pasa de la lana de oveja? Es un sustituto perfecto. ¿Qué pasa con la cachemira? ¿Qué pasa con cualquier otro amigo que el consumidor busque? Esos son tus competidores. Que son indirectos, que no son directos, eso es algo que tenemos que calificar, pero sí soluciona la necesidad de alguien que necesita confort y necesita abrigo, porque los abrigos de pelo son abrigos que en los lugares muy fríos son muy cotizados. Por ejemplo, en Japón el tema de la alpaca se ve muy bien. Entonces, eso es con respecto a lo que son las fortalezas. Necesitas un competidor de referencia porque la categoría que tú tengas tiene que ser superior al competidor. Tiene que ser interno a la organización. ¿Qué otra característica tiene la fortaleza? ¿Qué otra característica? Depende del empresario. ¿Qué otra característica aparte de él? Tiene que ser valorado por el usuario. Eso es fundamental. No pongan fortalezas que sean propias del empresario, pero que no lo valore el usuario. A veces pasa eso, ¿no? Mi fortaleza dice tengo personal capacitado. Si ese personal capacitado impacta directamente en el usuario, podríamos decir que esa es fortaleza.
selección su personal capacitado y la capacidad de impacto en el usuario no es fortaleza. O sea, las fortalezas las usamos para generar estrategias. Y las estrategias tienen que ser generadas en fortalezas que el usuario valora. Si no, la estrategia va a ser interna. ¿Y alguna otra característica más de la fortaleza o eso era todo? Eso era todo. Ya. Y las oportunidades. Ya, señor. Las fortalezas deben ser objetivas. Correcto, deben ser objetivas. ¿A qué me refiero que deben ser objetivas? Las fortalezas, hasta ahora ustedes las hacían directamente, ahora decimos las fortalezas se derivan. Miren, yo les pongo un caso. Miren. Correcto. Todo lo que es las fortalezas, las oportunidades, hay que proyectarlas al 2016. Miren, les voy a preguntar algo, a ver. ¿Qué pasaría? A ver, señor Nico, ¿qué pasaría si es que tuviera en su análisis de fortalezas 15 fortalezas? Y ha ido recogiendo de una y otra fuente. Muchos salen de la cadena de valor, salen de las encuestas, salen del plan de negocio, etc. Pero usted formula 15 fortalezas. ¿Está bien ahí? Entonces, ¿cuántas fortalezas decimos que nos hemos quedado? ¿Con cuántas? ¿Y por qué con 5? Porque por Pareto. Por Pareto, ya. Si tienes que bajar de 15 a 5, ¿cómo lo vas a hacer? Con EFI. Correcto, pero el EFI ya te vota 5. Con el EFI estás trabajando la ponderación de 5. La pregunta es cómo de las 15 lo bajas a 5. Priorizando las más importantes, las más resaltantes. Ahora, ¿quién prioriza lo más importante y lo más resaltante? Los trabajadores, los especialistas. Entonces tendrías que hacer lo que le llaman, apúntenlo por favor, apunten eso, por eso lo van a ver varias veces. Cuando quieren validar cuáles son las fortalezas que quedan, yo no soy competente de hacer eso. Ni tampoco para validar cuáles son las oportunidades que quedan. Lo que tengo que hacer es lo que le llamamos un juicio de expertos. Así se llama. Un juicio de expertos. Con el juicio de expertos ustedes lo bajan. ¿Qué cosa es un juicio de expertos? Juntar a 2, 3, 4 especialistas, darle las 15 fortalezas y también las debilidades, a todos juntos se lo puede dar. ¿Y ellos qué hacen? Le ponen ponderados. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Te quedas con los que tienen mayor ponderación y los demás lo botas. Porque eso básicamente es un promedio, ¿se entiende, no? Tomo a 3, 4 especialistas, le paso las relaciones, le ponen los pesos y luego se quedan con los 5 principales fortalezas. Y eso es lo que se va finalmente a sacar. ¿Está bien? Entonces así funciona. Y esas ponderaciones de los especialistas, sí o no que te sirven para el TOEFL. Ya quedan ya. O sea, esas ponderaciones que te dan ya te sirven para hacer luego los pesos del TOEFL. O sea, no los eliminas, ¿no? Ahí te van a servir como peso. Pero por ejemplo una pregunta, mira, señor, si son 15 fortalezas y todo vale 100%, ¿eh? Cuando los especialistas les pongan ponderado 10%, 2%, 3%, etc., no eliminas 10 fortalezas porque te sacan con las 5 principales, sí o no que te va a salir un 30 o un 40%, porque todos los demás se han sido eliminadas, las demás variables, ¿entiendes? O sea, como es un cuadro que es hasta 100% y elimino las de arriba, me va a quedar solamente un poco un 40%. Y dices, oye, pues no llega a 100%. Y son 5 nada más. ¿Qué haces ahí? Se vuelve ponderable. Lo reponderas. Porque si es 40%, el resultado lo que haces es llevar base 100 y lo multiplicas por el factor correspondiente. Y eso lo haces inmediatamente, y eso te lleva 100%. Ahora vamos a hacer un caso para que lo vean, pero es sencillo. En las oportunidades, igual, oportunidades de amenazas lo mismo. Sacamos nuestro cuadro de un montón de oportunidades, un montón de amenazas, y luego lo tenemos que bajar. ¿De dónde sacamos las oportunidades? Lo sacamos del análisis Best Importer. El análisis Best Importer, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el análisis Best Importer? El análisis Best proviene del análisis político, económico, sociodemográfico, donde puede decir el macroambiente, ¿se entiende, no? O sea, cómo el macroambiente, el tema político, económico, social y tecnológico influencia directamente
en la cruz. Pero cuando hagan ese análisis, en la parte político, pueden hablar desde Humala hasta Chávez. Pueden hablar en la parte político de lo que quieran, o sea, se ponen muy lejos. ¿Cómo dijimos que tienen que ser las oportunidades? ¿Cuáles son las características para las oportunidades? Lo primero tiene que ser aprovechado. Entonces yo pongo, por ejemplo, la baja popularidad del presidente Ollanta Humala, eso es aprovechable. No nos sirve de nada. Es específico, afecta a mi industria de forma directa, o sea, lo más próximo a mi industria, no. Entonces, cuando tienes esa situación, entonces sencillamente dices que esa característica tendríamos que retirarlo como una oportunidad. Entonces, ¿perdona? El tema es lo mínimo. Por ejemplo, ¿de qué empresa, o sea, cuál es tu empresa en evaluación? ¿Cuál es tu industria en evaluación? ¿Ya? Político. A ver, miren, su compañero dice algo que me parece interesante. Vamos a evaluar. El salario mínimo. ¿Lo consideraríamos o no como una oportunidad en caso que proyectáramos a que el próximo año va a subir? Digamos que va a pasar. ¿Lo consideramos en nuestros planes o no? Cada uno evalúe cómo afecta eso a su empresa. Cada uno evalúe cómo afecta directamente a su empresa. A ver, por ejemplo, ¿tú en qué empresa estás? En ecojoyería. ¿Quién es tu primer objetivo? Tiendas especiales. No, eso no es, por favor, distingan bien el público del intermediario. Porque las tiendas son los que te compran para venderle a tu público objetivo. ¿Entienden, no? Cuando respiramos el público objetivo es el consumidor final, no es la tienda. La tienda es lo que llaman el canal. Solo que nosotros nos confundimos porque decimos, como él nos compra, es el consumidor y el usuario, no es el usuario, es el intermediario. Por eso es que nosotros, nuestra estrategia no va hacia ellos, sino va al usuario final. Entonces, ¿quién es tu consumidor final? ¿Dónde se encuentran esas mujeres? ¿Aquí o en Lima? ¿O en otro país? Ya, entonces, ¿el salario mínimo a ti te afecta? En lo absoluto, ¿no? Pero ¿y al resto? Al resto, por ejemplo, señor, usted, ¿qué producto tiene usted? ¿La? Ya, ¿y eso para dónde lo va a llevar? Mercado interno. Entonces, ¿aquí sí te afecta el salario mínimo o no? ¿Por qué no te afecta el salario mínimo? ¿Por qué no te afecta el salario mínimo? A ver, ¿quién es tu usuario? ¿Quién es el que te va a comprar? ¿Ah? Público. No, olvídense. El público en general es una blasfemia cuando hablamos de marketing. Público en general, eso, cuando tú digas público en general en una exposición te van a levantar el peso. Porque ayer dijimos que el marketing es enfoque. Y recuerdan el vendedor de camisas, ¿no? Que te dije que vendía de todo, y por vender de todo no vendía nada bien. Porque a veces el empresario es así, dice, ¿quién es su público? Todo el mundo, porque no quiere soltar nada. No viene un niño y para niño, viene una madre, lo que él no sabe es que se enfoca. Porque mientras más enfocado estés a un público objetivo, más ese público objetivo era que es un motor. Pero cuando trabajas varios públicos objetivos, el problema que tienes es que no tienes un posicionamiento claro, porque la gente no sabe quién eres ni a quién atiende. No te define bien. Las marcas que han triunfado se han definido bien. Razón al público no hace platos a cualquiera. Tiene su negocio económico, su estilo y ahí queda. Que le interesaría hacer un plato para los pobres, sí, pero no le importa. No es con él el negocio. Y cada uno lo define de una manera. ¿Quién es su primer objetivo entonces? Mayores de edad. ¿Es pulpa de Camu Camu, me dijiste? Vino de Camu Camu, perdón. Ya, vino de Camu Camu. Mayores de edad. ¿Pero en qué nivel socioeconómico se encuentra? Ya. Ya he dicho que A también elimínalo si no tienes más. Puede ser un BC. Ya, si fuera BC de su compañero, su público objetivo, ¿le afecta el salario mínimo a él? No. Si salario mínimo, ¿a quién afecta? ¿A qué segmento? ¿Qué segmento de él? Porque el salario mínimo no significa que los de él, los A van a ganar más plata, ¿no? Al contrario, sale de su presupuesto.
sí. Entonces no va a afectar tu público objetivo. Pero les digo así, aún afecta a tu público objetivo el salario mínimo, aún afectando el salario mínimo a tu público objetivo, el impacto es tan pequeño que yo no lo pondría, porque la canasta básica de consumo no va a ser afectado directamente porque te suban 50 a 100 soles. Por eso te van a agarrar los 100 soles y van a comprar tu producto. La gente cuando gana un poquito más de plata lo incorpora de frente a su canasta básica de consumo. El salario mínimo está referido a la empresa privada. Yo he mencionado que sale eso de acá de horario, no es así. En ese caso, si consideramos adaptar la Secretaría, por ejemplo, a las industrias transformadoras, porque tendría que ir el incremento para los costos de producción. Entonces, ahí sí determina el incremento de costos del producto que es necesario. Esa figura de repente no es como una oportunidad para nosotros. Podría verlo como una amenaza. Podría meter, o sea, podría incluso meterlo ya como una amenaza dentro de los costos de producción. Pero hay que ver cuánto afecta. O una explorar. No, es que si tú tienes una carga, por ejemplo, de 5 o de... No, pero vamos a las pymes. En las pymes que trabajamos, pero hay que evaluar cuánto. Hay que evaluar cuánto se mete en eso. Pero ciertamente es así. Entonces, lo de PES queda claro acá. Político, económico, sociodemográfico y tecnológico. Solo quiero que apunten algo nada más. Cuando van a sacar el PES, por ejemplo, el político, el económico, el tecnológico y el sociodemográfico, hagan lo siguiente. Saquen las variables que directamente afectan a su industria. O sea, si es que a la industria de la empresa, por ejemplo, en la parte política, no van a poner que, por ejemplo, les afecta pues una política que es, por ejemplo, el gobierno ha sacado una política para privatización de puertos. Oye, ya, pues privatización de puertos, ¿qué me importa si yo estoy en orfebrería? Busquen políticas que afectan directamente a su sector. El gobierno ha sacado una política para incentivar la producción de los orfebres, ya eso sí va. El gobierno va a motivar un poco con Produce la creación de CITES de producción. Eso ya, pues eso sí te afecta, porque eso ya puede dinamizar el recurso. El gobierno está colocando 100.000 dólares para la región. O sea, a ti no te interesa si que sale mañana uno que dice el gobierno está invirtiendo $1 millón para la promoción de la producción en el sur. Oye, ya, ¿para qué te importa el sur? Tú estás en el sur, tú estás en el oriente. Tienes que buscar las políticas del oriente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto político tiene que ir la política orientada a tu industria, a tu sector, a tu zona, a tu público objetivo, ¿me entiendes? Eso recién te afecta. En la parte económica igual. ¿Podría alguien el PIB per cápita? Señor, al fondo, ¿podría usted el PIB per cápita como una oportunidad, el incremento del PIB per cápita si pasara? ¿Lo pondría o no como una oportunidad en su plan? Sí lo pondría, pero estamos diciendo que no lo haga. El PIB per cápita es un indicador muy grueso, afecta a todo el Perú, a todos los sectores. Entonces, nosotros tenemos, si quieres poner PIB per cápita, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ver el PIB per cápita regional. El PIB per cápita donde se encuentra tu público objetivo. No el PIB per cápita nacional. ¿Ok? ¿Está bien? Tienes que colocar el PIB per cápita regional. Estudiado. Claro, tío, en este caso, yo voy a poner mi PDI, está previsto que tiene que ser ahora, si esto no tenemos nada, por eso, usted decía, lo que la parte de la perspectiva, la parte de la campo, la parte de superior. Claro, pero el nivel de cómo va a afectar esa cosa. Entonces, si es gran impacto o claro, pero por eso nosotros lo que estamos evaluando aquí justamente es que aquello que afecte lo más directo posible. Porque cuando analizamos la parte externa, ¿sabes cuál es el problema en la parte externa? De que todo
puede ser oportunidad o todo puede ser amenaza. ¿Entiendes? O sea, que China mañana reactive su industria es una oportunidad para el Perú, ¿no? Pero ¿cómo impacta esa oportunidad acá, en un sector? O sea, ¿lo impacta en el corto plazo, lo impacta directamente o lo va a impactar suavemente y lo que va a afectar es otras industrias más fuertes donde sí va a haber dinámica allá? Es lo que tenemos que evaluar. Entonces, por eso es que hay que sectorizar, regionalizar, aterrizar los indicadores, porque si los pongo muy genéricos, no voy a tener la capacidad luego de agarrar el indicador y usarlo para hacer una estrategia. ¿Entiendes? Entonces, el PBI per cápita nacional, la inflación nacional, todos los indicadores económicos, esos los tienen que tomar en función a la industria y al sector donde ustedes se encuentran los sectores por el objetivo. ¿Ok? Ese es con respecto al PES. Y respecto al Porter, al análisis de Porter lo que analiza son 5 factores que apunten, a lo mejor, porque ya que hay una letra. El análisis de Porter tiene 5 elementos. Y el análisis de Porter, pónganle entre paréntesis, acuérdense ustedes, se llama el análisis de la competencia, el análisis de los competidores. Porque 3 de los 5 elementos de Porter son competidores. En Porter, ¿qué elementos tienen que evaluar ustedes para sacar oportunidades y amenazas? Primero tienen que analizar los competidores actuales. Porter dice, el primer elemento de su análisis es ver los competidores actuales. En los competidores actuales yo puedo ver oportunidades o amenazas, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, yo puedo ver oportunidades o amenazas. ¿Qué pasa si la rivalidad de los competidores actuales es muy fuerte? O sea, se para a matar. ¿Esa es una oportunidad o una amenaza para mí? Si yo quiero entrar ahí. Es una amenaza, míralo bien, ¿eh? No, es que se están peleando, pero ¿tú crees que va un tercero a entrar en esa bronca y va a ser bien recibido? O sea, lo ideal es que los dos competidores crezcan al tiempo y no les den tiempo para pelear. ¿Saben cuándo se pelean los competidores? Cuando la industria empieza a decrecer. Porque están peleando porque ya la torta donde comemos los competidores es distributiva, pero cuando la industria crece, entonces todos se preocupan por ampliar el tamaño de la torta. Pero cuando la industria se frena de lleno, ya no me preocupo por ampliar, porque no hay más que ampliar. Entonces, ¿qué hago? Como es distributiva, para que yo gane, ¿qué tiene que pasar con el otro? Tiene que perder. Entonces es la guerra. Entonces ahí empieza la lucha. Entonces, cuando tú entras a un mercado con una rivalidad de competidores fuertes, date cuenta que en ese mercado algo está pasando. Los competidores no se pelean de tontos, se pelean porque necesitan su propio mercado. Y entrar uno nuevo en esa circunstancia es para que te apabullen, ¿no? Además que esos competidores tienen fuerza, tienen bastantes recursos, y tú eres nuevo, necesitas un poco de respiro, tiempo para introducirte en el mercado. Lo ideal es introducirte en un mercado que nadie se dé cuenta, que tú puedas ir creciendo lentamente y te vas a posicionar. Bien. Buenos días. Este es un claro ejemplo de que cuando estaba trabajando en el área de comercialización, justamente vino una representante de lo que es Topol. Se ha monopolizado acá, Topol es una empresa avícola. Justamente ella nos estaba conversando con un amigo que cuando el pollo baja, o sea, los minoristas bajan 1 o 2 soles el precio del pollo, ellos amigos. Y ellos cuando se van a vender, se dan cuenta que ha bajado, ellos le bajan 1 o 2 soles más. ¿Quién pierde ahí? Pierde los minoristas. Entonces, por eso no se puede competir con los pollos. Claro. Pero es que es agresivo, ¿no? Sí, muy agresivo. Son súper agresivos, o sea, ellos cierran su cuota de mercado y quien venga. En Chile pasó lo mismo, no les dije, ¿se acuerdan las carteras que le dije? Un exportador peruano va a Chile con sus carteritas y los competidores adrede empezaron a bajar los precios, a mejorar las promociones y lo aguantaron 3 meses, ¿ah? Sabían cuánto tiempo ese empresario podía no soportar. Otro caso, una discoteca en Los Olivos, en Lima. Las discotecas no son de una persona, sino no es de el negocio de discotecas es de familia. O sea, una familia puede tener 2, 3, 4 discotecas y no es que sea una discoteca por persona. Entonces, un empresario queriendo invertir dinero agarra $100,000 y se pone a hacer una discoteca y la plantea en Los Olivos, en ese bulevar, y se pone frente a una discoteca que él veía grande y dice, ya está viejita, ya la gente no va tanto, y acá voy a poner mi discoteca y la alquila. Implementa toda la discoteca.
el día de su apertura, él hace, no sé, pues trae a los artistas del momento, ¿no? A 2 artistas del momento, y el competidor no lo había analizado. El competidor era un empresario de la familia hipoteca. Entonces, él al ver el empresario que se monta a su al frente, dice, ¿quién hiciste su tema? Lo analiza rápidamente. Pues tú sacas rápido toda la información. Y se da cuenta que no es de las familias, o sea, no tiene espalda como para mantener un proyecto a largo plazo. ¿Y qué es lo que él hace? Sencillamente algo sencillo. Al momento en el que tú arrancas tu negocio hipoteca, haces tu lanzamiento para que la gente entre, ¿no? Entonces, ese día de lanzamiento, donde venían 2 grupos, se trae 4 grupos del mejor calibre. Ese día de lanzamiento, él no cobra entrada y la cerveza a mitad de precio. A pérdida, pero es una estrategia para contrarrestar. No contento con eso, cada semana lo tenía seco. Todas las semanas era entrada libre y cerveza a mitad de precio. ¿Y de qué vive una discoteca? La bebida. Entonces, al darse cuenta el empresario que ya era una especie ya de rutina, al mes va al otro empresario y dice, oye, ¿no quieres tú un DJ que tengo un contrato un año, mis muebles, mi silla, mis luces de última generación? Pues yo ahora me voy. Y reconozco que he entrado a un sector sin conocerlo. Y si hubiera sabido tu reacción ante mi llegada, jamás me hubiese puesto esto de frente. Es el tema, ¿no? Uno no puede como Pedro en su casa y metiéndote, es como que alguien entre a tu casa. No hable con tu mujer y con tu hijo. ¿Tú qué vas a hacer ahí? Si alguien viene a tu casa y a tu territorio, lo sacan. Entonces, ese es el tema. Entonces, uno de los análisis de deporte es el análisis de los competidores. Entonces, ustedes cuando van a una industria, tienen que ver quiénes son sus competidores y cuál es la rivalidad que hay, los competidores actuales. Está bien ese primer punto. Entonces, pero a veces pasa lo siguiente, no pasa que hay empresarios que entran a su territorio y no hacen nada. También no hacen nada. Hay algunos, los peruanos somos así, ¿no? Viene un español, viene un chino, se pone a tu lado y el peruano lo ve y no hace nada, sigue con sus cosas. Le cede el espacio y dice, no, chiquito, pobrecito, no tiene que ser chiquito 3 meses y te saca del mercado. En negocios no tienen que tener ustedes piedad. En los negocios ustedes no tienen que tener piedad. En los negocios es guerra, por eso la estrategia y táctica viene en términos militares. En los negocios la regla es, mata a tu competidor. Mata. No le mandes la moto, ¿ah? Mátalo con estrategia. Mata al competidor y golpea a tu consumidor. ¿Y dónde lo vas a golpear a tu consumidor? Tu bolsillo. En su mente. ¿Okay? Lo vas a golpear a cada rato con su marketing para que el usuario pueda tener la idea de lo que tú buscas, pero al competidor sin mátalo, sin compasión. Hay una regla. Cuando lo estés ahí dándole ya, dale un espacio para que pueda huir. Porque no sea de que lo tienes tan acorralado que por un instinto de sobrevivencia de la especie te levante un golpe y sencillamente te aniquila. Así que siempre uno le das con palo, pero luego tienes que meterle el camino para que se vaya. Porque si no, lo vas a tener ahí y esas empresas por tortura reaccionan. Acá no están mis competidores, así que entro como en mi casa, acá yo mismo soy, ¿no? Es un mercado virgen. Pero lo que no sabes es de que cuando tú vas a empezar a vender tu producto y le pones un precio, no sé, pues de 20, no te habías dado cuenta que el comprador está comprando un producto sustituto de 10. Entonces, apunto, el problema de tener muchos sustitutos, o póngalo de frente, si hay muchos sustitutos, el problema que ocasiona es que los sustitutos limitan el precio máximo que tú podrías colocar. ¿Se entiende, no? Los competidores sustitutos te limitan a subir el precio a un nivel mucho más alto. ¿Por qué razón? Porque si es que tú le pones un precio más alto que el sustituto, ¿qué hace? ¿Qué hace el empresario? ¿Qué hace el usuario, perdón? Se va a comprar el sustituto. Es como que les diga, ¿no? Si ustedes de pronto el agua, todas las aguas en línea, todas las aguas hacen un complot y dicen, vamos a el precio del agua a 2,50 soles. ¿Está bien todo el precio de las aguas? ¿Qué harían ustedes? Entonces, tienen hidratantes, tienen jugos, tienen gaseosas, o tienes el agua hervida,
O sea, cada uno tomará una decisión porque dirá, no, hay una necesidad que tengo, pero como tengo muchos sustitutos, me voy a sustitutos. Por ejemplo, miren, hacía unos años atrás, las aerolíneas, ¿cuánto costaba un pasaje hace 2 años, 3 años? ¿Cuánto costó un pasaje normal en una aerolínea? $150, $200, era lo normal. Ahora, ¿cuánto es un pasaje normal? 120. Y eso, que es mucho, en oferta lo puedes agarrar en 80, 70, en algunos destinos $50 ida y vuelta. Por ejemplo, en Lima, Trujillo, $50 normalmente lo encuentro, con tiempo, no a última hora. Entonces, $50 por 3.15, pensando que son 150 soles, 160 soles. ¿Sabes cuánto te cuesta un pasaje terrestre en un buen bus Lima-Trujillo? 110, 120 soles solo ida. O sea, si lo multiplicas por 2 son 240. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hace 3 años las aerolíneas no eran para nada competidores de las empresas de transporte terrestre. Y hoy día sí. Hoy día son competidores en la categoría que ustedes están viendo. Miren, tan fuerte fue ese tema que una empresa llamada Cruz del Sur, ¿recuerdan ustedes esa empresa? Sí. Tuvo que cambiar su estrategia. Cruz del Sur era una empresa enfocada a una estrategia de diferenciación, ¿recuerdan, no? O sea, mejor servicio, calidad y todo lo demás, y por eso cobraba más. Pero ¿saben lo que han hecho ahora? Dejaron ese segmento y se han ido a costo. Cruz del Sur ahora ya no tiene ese servicio bien, nada, es un producto barato. Ha cambiado su estrategia. ¿Pero sabes por qué la cambió? Entre las razones, porque antes esa empresa no competía para la salida, y ahora sí. Cruz del Sur, ustedes saben que tiene su sillón de 160 grados de cuero negrito. Eso fue lo que lo diferenció al principio. Luego, ¿qué ha pasado? Todo el mundo tiene sus sillones de cuero hasta 180 grados. Entonces, si ellos quieren diferenciarse, ¿qué? ¿Le ponen 200 grados? ¿Así no? Pues ya son 100, todos van a 180, ya no tiene sentido, pues. ¿O qué hacen? Le ponen unos LED adelante, todos tienen LED. ¿O son buses nuevos? Todos son buses nuevos. Claro, pero todos ya lo hacen ya. Todos ya le ponen eso. Entonces ya ellos dicen, ya, si queremos mejorar nuestro servicio y nuestro producto, ¿qué tiene que pasar con el precio? Tiene que subir. O sea, si quieren mejorar y seguir en ese sector de diferenciación, tendrían que cobrar más. ¿Y contra quién se chocan? Entonces están atrapados, ¿no? Pues no pueden subir mucho porque se encuentran con las aerolíneas. Si se quedan ahí, los matan sus competidores actuales. ¿Qué hacen? Como en ese sector está ya prostituido para ellos, lo que hago es me paso a un sector de costos. En el sector de costos estoy solito. ¿Con quién compiten en costos? Con Flores, con Palomino, con Ormeño, con Siva, con esas empresas locales. Entonces, ¿qué sucede? Mira. Hay un tipo de segmentos, A, B, C. Por ejemplo, son carpinteros, entonces, la gente no se tiene cuánto es el de bus. ¿Y qué pasa? El otro Cruz del Sur, lo que pasa por la zona de Puerto Martín, la zona de Pedro Romero, pasa normal. No se baja las cosas. Siempre lo van a parar en el camino. Claro, pero lo que tú dices es una estrategia que ha tenido hasta hace un año. Hace ya más de un año, Cruz del Sur está cambiando todo. Tú viajas ahora en su bus, vas a notar varias cosas. Uno, los buses son viejos, no están comprando flota nueva. Segundo, botaron a las terramosas bonitas, ahora hay terramosos. Ahora ya no tienes, por ejemplo, esa comida que te daban antes que era agradable, sino es un snack feo. Entonces, esas cosas se han hecho, ¿por qué? Porque ya su estrategia cambió. Ya no va tanto aire en Cruz del Sur. Entonces, ya la estrategia ha cambiado. Entonces, obviamente, implica bajar los precios porque los costos que ellos tenían antes ya no son tan altos.
van cambiando sus productos directos. Entonces el Club del Sur hizo eso para sobrevivir. ¿Entienden entonces el segundo elemento, competidores indirectos? Miren cómo va a afectar a una empresa el tema de los competidores indirectos. Delimitan el precio, no te lo quieren subir más allá. Si hay mucho competidor indirecto, muchos, cuídate, no es un mercado bueno. Ya, tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con otro grupo de competidores. ¿Sabes cómo se llaman? Los competidores potenciales entrantes. O sea, ese tercer bloque son aquellos, o sea, tú entras a un mercado, bacán, estás solo, haces tu dinero, pero lo que tú no sabes es que mientras que tú tengas una rentabilidad superior al promedio del mercado, vas a llamar la atención de cualquier inversionista, ¿o no? Vas a llamar la atención de cualquier inversionista. Entonces, cuando hagas eso, entonces lo más probable es que entren otros competidores. Entonces, ¿sabes cuándo más van a entrar los competidores? Cuando no existan barreras de entrada. Entonces, coloca ahí. Si tú entras a un mercado y quieres evitar la presencia de los competidores potenciales que entren, entonces lo que tienes que crear son barreras de entrada. Y esas barreras de entrada son básicamente atribuibles a ¿qué? A la marca. Por ejemplo, el tener una marca es una barrera de entrada. Por ejemplo, el tema a la inversión en capital impuesto, esa es otra barrera de entrada. Al tema de la cobertura, es otra barrera de entrada. De esa manera evitamos que nuestro sector, donde nos ha costado trabajo entrar y hemos ya posicionado esa marca, como tenemos una buena rentabilidad, entre otros. Porque la regla es, a mayor cantidad de proveedores o de empresarios que compitan en el sector, van tirándose abajo el precio del mercado, empiezan a competir. Mientras haya menos proveedores en un sector, menos competidores, pues el precio mantendrá un buen nivel. Pero los competidores tienen que crear una cierta barrera de entrada. Por ejemplo, van a haber barreras de entrada que les comento. Ustedes han escuchado de Plaza B, o sea, Cencosud, que es el grupo chileno que tiene WOM y Vivanda. ¿Está bien? Ese es Plaza B. No, perdón. Tiene Vivanda y... A ver, Cencosud es WOM y MED. ¿Ya? Y el grupo Interbank tiene Vivanda y tiene Plaza B. Son los dos competidores, ¿no? El peruano, que es Interbank, y el chileno, que es Cencosud. Ahí está. Pero esos dos grupos son pequeños considerando el ingreso potencial de Walmart. Walmart es un competidor potencial. Walmart es una tremenda marca americana que cuando le da la gana entra a Perú. Y Walmart ven que esté lejos de Perú, ya está en Brasil, está en Chile, o sea, está bordeando la región. La pregunta es, ¿por qué no entra Walmart a Perú? Walmart no entra a Perú porque justamente en el mercado peruano hay una barrera de entrada que estos inversores han colocado. ¿Sabes cuál es la barrera de entrada? La cobertura. Todas las semanas crean un nuevo centro comercial. Cuando quiere Walmart entrar al mercado peruano, lo que evalúa es un mercado amplio, grande, y cuando entra dice, no, ya está copado. Hay como 300 centros comerciales en ese momento. Yo no entro por el pedacito, Walmart entra para matar el mercado. Entra por la mitad, entra por la parte grande, ¿no? Entonces se dice que la única forma que entre Walmart al mercado peruano, ¿cómo sería? ¿Comprando qué? Una de las divisiones. Esa es lo que está esperando, ¿no? Que o Cencosud sea la división en el Perú o lo sea Interbank. Y ahí entre Walmart y ahí sí el escenario va a cambiar. Pero ven que hay una barrera de entrada. Otra barrera de entrada. Ustedes recuerdan a los hermanos de Bembos que empezó en el Perú en los 80. ¿Saben cuál era la barrera de entrada para que no entre? Cuando Bembos entró al Perú, no entraba ni siquiera Burger King ni McDonald's. ¿Qué barrera de entrada había en los 80? ¿Qué barrera de entrada tenemos en los años 80? Una barrera de entrada que era la crisis, la hiperinflación y el terrorismo. Esa era una bendita barrera de entrada para cualquier competidor. Entonces, pero los de Bembos, ¿por qué se lo hicieron? Porque son peruanos. Como peruanos ya estaban acostumbrados a que las torres se vuelen o de pronto hay un coche bomba y ya. O sea, vimos con eso. Entonces, ellos cuando entraron en los 80, pudieron crecer en los 80, en los 90, hasta el año 2000, donde ya se consolidaron. Y en el año 2000, cuando ya el Perú se limpió, ya no había terrorismo ni hiperinflación,
¿quiénes creen que inmediatamente entraron al Perú? Entró Burger King y McDonald's con todo, ¿no? Y querían el primer lugar. ¿Y por qué no lo han logrado hasta ahora? Porque ya Bembos ha hecho una barrera de entrada con la marca. Entonces fíjate cómo ha mutado, ¿no? En los 80 y los 90 su barrera de entrada era el contexto peruano. En el año 2000, cuando se meten los competidores, muy tarde, la barrera de entrada es la marca. Es como Inca-Cola, ¿no? Inca-Cola es una idea peruana. Inca-Cola, por más que Coca-Cola la haya comprado, la gente igualito dice que el Perú no tiene sangre, tiene Inca-Cola en la vez. ¿Ok? Entonces, ya, ese es el tercer elemento. Queda claro el tema de competidores centrales. Los otros dos elementos de Portal tienen que ver, uno con los proveedores y otro con los usuarios, con los consumidores. Entonces, de los proveedores podemos sacar oportunidades cuando los proveedores me representan para mí una ventaja. Por ejemplo, lo que ayer hablamos que era, si tengo proveedores con los cuales puedo maquilar, tengo proveedores con los cuales puedo mejorar mi etiqueta, mi envasado, etc., entonces son una oportunidad. Pero si no hay muchos proveedores, también sería una amenaza. ¿Ok? Proveedores puede ser una oportunidad cuando tengo disponible. Por ejemplo, acá en la región, en Iquitos tienen este problema, ¿no? Hay muchos proveedores de ciertos sectores, ¿no? Logísticos, aduaneros, proveedores de embalaje, proveedores de servicios de calidad, de marketing. Entonces, como no hay esos proveedores, entonces tu cadena de valor es más complicada desarrollarla acá. Y si te vas a Lima encontrarás un poquito más. Pero Lima también, para un extranjero que viene afuera, dice, oye, en Perú no hay mucho recursos, no hay mucho talento, no hay mucho buen gerente, no hay mucha tecnología, ¿no? No hay mucha innovación. Entonces, ese es el tema. Los proveedores te permiten mejorar la cadena de valor de tu producto. Entonces, puede ser una oportunidad y puede ser una amenaza. Y el último elemento son los consumidores. ¿Y por qué en los consumidores vemos oportunidad o amenaza? Porque en los consumidores yo puedo tener poder contra ellos o ellos tienen poder contra mí. Por ejemplo, antes, cuando no había internet, en el tema de venta de pasajes, básicamente el usuario tenía que ir a comprar el pasaje a un lugar físico. No había delivery de internet. Entonces el usuario no tenía mucho poder de compra. ¿Por qué? Porque tenía que depender de una empresa que fije el pasaje, lo recoge, etc. Hoy día, ¿quién tiene poder? ¿El consumidor de los pasajes o las empresas de transporte? El consumidor, porque el consumidor prende su internet y tiene a un clic de distancia tienes al competidor. Así, a un clic de distancia tienes a tu competidor. Entonces tú sencillamente ya no evalúas ni marca, no evalúas nada, sencillamente tú dices ruta, día, tarifa y promoción y sacas su cuadro comparativo y en un minuto compro acá. Porque todos más o menos han estandarizado el servicio de forma similar. ¿Entiendes? Igual con las compañías aéreas. Entonces prácticamente hay algunos mercados en los que el usuario tiene más poder y otros mercados donde el usuario tiene menos poder. Hay que evaluar eso para ver si es oportunidad o amenaza. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, esos son los 5 elementos que hay que evaluar. Y todos esos 5 elementos tienen que ser específicos a la industria donde ustedes van a trabajar. Y así salen las oportunidades. Por eso es que ahí las oportunidades hablan de acá de los beneficiarios que son los usuarios, el tema político legal, el tema político, el tema después el entorno tecnológico y así en el tema del corte, el entorno de relación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evaluar. ¿Ok? Y ahí sale directamente su cuadro. A ver, señor. Enrique. Claro. Las barreras, como que mencionabas, también son políticas, sociales, pueden ser tecnológicas. En todo caso, ¿cuál es la más adecuada para encontrar la parte de los factores externos para la empresa? Se cruzan con el peso. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar las dos herramientas? A ver, la idea es, normalmente las barreras de entrada las debe fijar el empresario. Eso depende de ti. Pero hay algunas barreras de entrada que no lo fija el empresario, sino son coyunturales. Como por ejemplo, hoy hay una barrera de entrada para las empresas de transporte, a favor de ellas. El Ministerio de Transportes ha limitado la emisión de certificado de circulación para nuevas empresas. La Asamblea Nacional de Rectores y Tutores, CONAFU,
ha limitado la apertura de nuevas universidades en el Perú. Te das cuenta que son leyes que son barreras de entrada legales del entorno político. Pero esas leyes, a veces tú dices, eso es lobby, ¿no? Eso es lobby, es expresión política, eso es de ese grupo que están protegiendo, ¿no? Pero cualquier universidad que está dentro de ese contexto se beneficia porque está prácticamente limitando el ingreso de nuevas universidades, de nuevas empresas de transporte. Las barreras de entrada que no dependen de nosotros, esencialmente las tenemos que aprovechar. Son oportunidades que uno tiene que marcar bien y decir, oye, eso mientras que haya, hay, pero no dependen de mí. Las barreras de entrada, por ejemplo, en la Universidad de Cerro Vallejo, fue la siguiente. ¿Quién fue el pionero de las universidades de empezar con la educación en provincia? Educación privada, barata en provincia. ¿Quién fue el pionero? ¿Quién es el microfonito? Ah, ya, gracias. El primero fue la peruana, no la Vallejo. ¿Te das cuenta? Pero mira quién le ha sacado cuerpos de ventaja. La Vallejo se lo ha comido a las peruanas. Entonces a las peruanas fue con su machetito, así como ustedes van a ir, con su machete a provincias, a abrir campo, ¿me entienden? Abrir campo, puso en Juliaca, en Puno, en Ayacucho, en Huancayo, lugares donde nunca había una universidad privada, ¿no? Por lo menos ya era una universidad privada, y empezó a abrir a las peruanas en todos lados. Entonces, ¿por qué razón, si ellos empezaron a hacer esto, por qué razón ellos no triunfaron en el mercado si no triunfó otra universidad? ¿Cuál fue la razón? ¿En qué fallaron? Las estrategias. En las estrategias, pero más que nada, ¿sabes en qué? En barreras de entrada. No fijaron sus barreras de entrada. Pero, ¿qué barrera de entrada yo no me he fijado? Lo que hace la Vallejo. Tú cuando ves el modelo de las peruanas, en todas las provincias es lo que hacía. Cámara de comercio o algún local que más o menos estaba bien, así como, bueno, ese está mejor que otros, le ponía el logo de terceras peruanas y ahí era la universidad. En un hotel, en una cámara de comercio, en una casona vieja, ponía 4 o 5 sillas y ya estaba la universidad. Eso de ahí no estaba mal para un inicio. Pero ¿sabes lo que hizo la Vallejo cuando entró a provincia? En cada local ponía $7 millones en inversión. ¡Pah! Un campo de teléfono, otro campo de teléfono. Es diferente. Porque cualquiera puede copiar eso, cualquier universidad puede agarrar y decir, ah, bueno, como tú le pones un logo acá, yo mañana le pongo un logo a una casona, ya soy universidad. Pero lo que hizo la Vallejo es poner barrera de entrada. Barrera de entrada es que le pones inversión, infraestructura, y eso ya tiene más rápido. O sea, yo me voy a Chimbote y la Vallejo tiene una universidad que ha colocado, que la inversión que ha hecho, mira, es como que todo esto esté construido, pero tú vas viendo un pantón hacia el fondo. Y uno me pregunta, ¿y eso de quién es? Es de la Vallejo. ¿Y para qué? Tiene para crecer. Igual hay en Tarapoto, ¿no? En la sucursal de Cacatache de Tarapoto está la universidad, pero tú ves hacia el fondo, hacia el cerro, creo que va, hacia el río, ya creo que va, de lleno, y lo que va a hacer es una tremenda selva que todavía por sus árboles está. Y eso básicamente es expandir. O sea, el que quiere entrar a ese mercado lo va a tener que pensar. Porque hay alguien que invirtió dinero. Y no invierte dinero por las puras. El que invierte dinero se va a quedar en ese mercado. A diferencia del que le puso el letrerito, que como no hay inversión, mañana lo saca, pues se va. Es lo que hizo a las peruanas en muchas sedes, ¿no? Sacó el letrero y se fue, y vino la Vallejo y lo tumbó. ¿Entienden lo que son barreras de entrada? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que colocar barreras de entrada que dependan primero de nosotros como empresarios, para nuestros competidores. Y tenemos que aprovechar también las barreras de entrada que pueden ser del medio, ¿no? Barreras tecnológicas, barreras impositivas, etc., ¿no? ¿Está bien? Señor. La gente no tiene poder de fondo. El cuadro.
Eso por ejemplo entra no en político, eso es sociodemográfico incluso. Entonces, si es que hay una norma política o jurídica que afecta, entraría ahí. Pero ahorita es un factor sociodemográfico, o sea, un cambio en el propio comportamiento de la sociedad. Entonces, por ejemplo, sociodemográfico, ¿a qué nos referimos? A cambios en los niveles socioeconómicos. O sea, ustedes saben de que en cada región hay una estructura de nivel A, B, C, D, ¿no? Más o menos así, como una, no es una pirámide, sino como una, es así, un porongo, ¿no? Así, y ahí va bajando, ¿no? Donde el D es amplio, el C y D son amplios. ¿Okay? El E ya no es tanto, antes el E era fuerte, pero ya, gracias a todo, los últimos 10 años o 20 años se ha reducido mucho el segmento E, la pobreza extrema. Pero el D y el C siguen siendo amplios, el B sigue siendo mediano y el A sigue siendo pequeño. Entonces, en la parte sociodemográfica son cambios en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, hoy día, en el sociodemográfico, que es una oportunidad que podemos nosotros empezar a visualizar, es el hecho de que las personas somos conscientes más del medio ambiente. A pesar de que en algunas regiones, o en algunas partes, pero no muchas, aquí por ejemplo somos todos sucios ahí, botamos la basura, contaminamos, pero es algo que está cambiando. ¿Ok? Porque ese tema de contaminar el ambiente nos cae a la cara, ¿no? Entonces, la idea es de que esa es una tendencia que hay que aprovechar, que la gente hoy día le gusta más el producto verde, reciclable, etc. ¿No? Poco a poco estamos es un cambio. Pero otros cambios que tú ves en la parte sociodemográfica es lo que ves con los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el problema con los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes? En Japón, por ejemplo, ese tema sociodemográfico está a punto de ganar la economía. Los jóvenes japoneses de antaño eran jóvenes que nacían igual que el padre, la rigurosidad japonesa, la disciplina, la universidad, el trabajo, y toda la vida trabajar hasta que te mueras. Nunca faltan al trabajo, súper disciplinados, súper rápidos, súper... Y es un tema así robotizado, ¿no? Desde el año 50, esa filosofía se le pegó a todos los japoneses, ¿no? Trabajo duro, el respeto a la familia, los valores, todas esas cosas. ¿Qué ha pasado estos últimos años? Todo lo que es el tema del medio ambiente que rodea la globalización, el TV y todos los nuevos cambios, ha logrado de que las personas jóvenes en Japón salgan más rebeldes. Los muchachos ya no quieren estudiar, ya no quieren el respeto a la familia, el tema de la identidad japonesa, entonces esas crisis culturales empiezan a mover el entorno económico, porque estos muchachos son los que mueven la economía futura. Con nuevos looks. Nuevas modas. Nada, moda. Hay que analizar que ha entrado gente pues, de todo el mundo a Japón y ahí ha habido ya un Mira, te puedo decir algo que en el tema de Japón, el gobierno japonés y la política japonesa es tan rígida con sus ciudadanos que tú puedes ser Nikkei, o sea, puedes ser padre japonés, madre peruana, jamás serás considerado japonés bajo la cultura japonesa. Y escúchame algo, pero te lo voy diciendo, pues, a diferencia de otras culturas, por ejemplo, tú llegas a Perú, o sea, un español viene acá con toda su familia española y ya están trabajando normal en cualquier empresa y puede ocupar altos cargos directivos, y en la cultura japonesa jamás. Los cargos directivos, de educación de primer nivel y todo lo demás, ¿para quién crees que sea? Para el japonés rígido. En Brasil pasa lo mismo. En Brasil, los importadores brasileños tienen un código de importación llamado radar. Esos códigos de importación solo se los dan a empresarios brasileños. Nosotros como peruanos que queremos entrar, si no somos brasileños, vamos a tener un problema para poner empresa allí en Brasil. Pero acá en Perú no, acá en Perú tú pones empresa. En Ecuador, cuando tú exportas a Ecuador, el gobierno ecuatoriano obliga al importador a registrar la marca. O sea, si yo le importo a Ecuador, el ecuatoriano ya registró la marca. Entonces, cuando yo quiero ir directamente, yo estoy en desventaja. Ya tienen el registro de marca. Son políticas proteccionistas que los países hacen. Pero Japón es un país súper cerrado a su tema cultural, a su tema de arraigo. Pero el problema no viene de afuera, el problema viene de dentro de la propia cultura. Es de la propia idiosincrasia del japonés. Y son movimientos, ¿no? Por eso es sociodemográfico, ¿no? Son cambios, son tendencias que se van dando. Por ejemplo, hay una tendencia fuerte que hay ahora en el mundo, ¿no? Que se llaman los nuevos sectores sociodemográficos. Miren acá, los PINs. Los PINs.
Así como antes había nivel socioeconómico A, B, C, D, ahora hay una nueva raza, como dicen, ¿no? Una nueva raza en el mundo, son los kings, los gays. ¿Ok? Los kings, los gays. Gay. Y luego están estos nuevos niños. A ver, miren, por ejemplo, ¿no se han dado cuenta que sus hijos que antes tenían 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, tú le decías lo que tenían que hacer y ellos lo hacían? Tú le comprabas la mochila de Transformers y se lo ponía. Tú lo llevabas a la peluquería, corte escolar y listo. Hoy día los niños deciden. Son niños viejos, ¿no? Son niños que toman decisiones. Entonces ya no te quieren comprar, si tú le compras la mochila, no le gusta, no se lo ponen, no se lo van a poner, olvídate. Es más, lo obligan mucho y te mandan a la defensoría, que dicen, la gente sabe que es su derecho. O sea, golpealo a ver un niño ahora como la rigurosidad de antaño, ¿no? Ahora el niño sabe su derecho, ¿no? En el colegio le han dicho, ¿no? Si tu padre te pega, llama, ¿no? Denúncialo, ¿no? Entonces ya, papá, me golpeas y yo te voy a denunciar. Eso ya tú lo corriges. ¿Por qué? Porque es una nueva tendencia. Los niños ahora adquieren un patrón, pero eso, ¿qué implica en el consumo? Por ejemplo, Leche Gloria, la propaganda de la leche antes la hacía la madre, ¿no? Pone vitamina enriquecida para tu hijo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propaganda? Al niño, si no quieres que te hagan bullying, toma leche. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque saben de que el niño, claro, porque saben que el niño ya toma esas informaciones y él mismo decide su consumo. Ya es la madre que le diga, toma tu leche, si no quiere tomar, no lo toma. Entonces, los empresarios tomamos decisiones directamente enfocados a ellos. Ya nos consideramos como decisores. Por eso es que ya hay peluquerías para niños. Hay empresas que hacen spa para niños, moda para niños. Hay productos para niños. Porque saben de que ya el padre no decide. Dice, con decisión de los pequeños, pero no tienen el cerebro adulto, cuál es lo bueno, cuál es lo malo, porque ¿no? Si un adulto se distorsiona, está en un gobierno determinado, una alcaldía se sabe la ley y se distorsiona, ¿no? Y un muchacho pues pequeño con mayor razón, y por eso pues la cantidad de delincuentes criminales que hay. Hoy en día se ha disparado acá como si fuera aceite por todo el país, acá en Perú, ¿no? Y en los otros países también de igual manera. Entonces, nosotros estamos en cualquier momento de disparar las bombas entre países porque cada cual va a hacer lo que le da la gana. En cambio, anteriormente, como usted decía, había una feria de disciplina, entonces había control, pero a pesar de ese control se disparaban entre países, por eso la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, entonces ahora será pues un desastre. Ya, tranquilo. No puede ser así. Ya. Hace un poquito nomás. No, ya. Paramos la mano. Un empresario por mejorar supuestamente su Los nuevos niños requieren, ¿saben qué cosa? Los nuevos niños requieren un nuevo control de los padres, un nuevo entendimiento. Eso es demográfico. Antes al niño era una manera, ahora tiene que, de otra manera tienes que educar. Hay que ver cómo los educamos. Entonces ya, esos son los niños nuevos. Los DINs, señores, estos DINs también es un nuevo sector que apareció en el mundo. Los DINs son Double Income No Kids. ¿Qué significa? Dos ingresos sin hijos. Eso en el mundo es una tendencia. Padres jóvenes, o sea, no padres, sino esposos jóvenes que no tienen hijos. Y eso en Europa es fortísimo. Mueren los dos, ¿eh? Mueren padre, o sea, mueren en pareja, pero sin hijos. Sin familia. Y acá en el Perú todavía como que hay sesgo, ¿no? Esto es mal visto, lo que fuera, ¿no? Pero no, en Europa es la media. Por eso es que en Europa la tasa de envejecimiento es fuerte y la tasa de natalidad es muy baja. ¿Qué sucede eso? Quiere el sistema de seguridad social.
entienden? Porque son los niños que tienen que trabajar para luego cubrir los salarios o los pagos de los viejos. Entonces el problema es de que cuando no hay mucho niño, hay mucho viejo, entonces la base social crece y los costos sociales de un gobierno se disparan. Por eso es que los gobiernos socialistas quiebran ahí. Por eso es que los patrones de Suecia, Finlandia, esos países donde la contribución es altísima y tienen mejor control, no pasa nada. Pero el resto sí. Pero esta nueva raza de jóvenes o de personas adultas sin hijos también marca un concepto en la venta, en el consumo. Estos señores tienen muchísimo dinero. ¿Entienden o no? Porque no tienen hijos. Son dos ingresos sin hijos. Entonces, a ellos hay que darles productos, hay que darles servicios, son un nuevo concepto en la segmentación. ¿Quiénes son los PICs? Los PICs también es un sector que cada vez hay más. Son el sector homosexual en el mundo. Crecen, pero así a cada rato. Hay que darle, sí, da eso. Bueno, Aumentan. Están en todas partes. no paren, pero aumentan. Entonces, el sector, ya, pero entonces que miren, señores, la flexibilización de normas americanas sobre el tema del patrimonio civil y así en el mundo, la aceptación, hay ciudades que solamente atienden a este bloque. Yo una vez un día en España me fui a una playa famosa que es la playa de Sitges, que es a las afueras de Barcelona. Yo no sabía, porque me fui con un amigo, un argentino en su moto, pues equipado. A la bendita playa, y era una playa homosexual, o sea, todo era homosexual. Entonces nosotros entramos a la playa y empezamos a ver cosas raras, ¿no? Mucha libertad, pero es que es normal, acá en el mundo es a dos hombres besándose en la calle y la gente lo ve mal e incluso lo pueden agredir, ¿no? Pero allá no, allá la gente normal, parejas ahí con todo, y la gente normal como si fuera... Es que es normal, o sea, la idea es que hoy día es normal, hay que aceptarlo así. Y los niños también tienen que aceptarlo, ya tienen que reconocer, como tío, es una nueva sociedad, es una sociedad de antaño. Eso de que le hace daño, que cómo le van a ver, no, esos niños ya nacen con un chip diferente ya. Esos niños están configurados de otra manera. No crean que son los inocentes niños de antes, es otra cultura que tienen. Entonces, en esa playa salimos disparados, obviamente, ¿no? Porque no encajaba. Cuenta todo. No encajaba. Señores, ¿Cómo fue? y los segmentos gay. ¿Quiénes son los gays, señores? Los gays, ¿sabes quiénes son? Son las familias, o sea, quizás algunos de ustedes son gays. Padres que ya tienen hijos con 18, 20, 25 años que ya están fuera de la casa. Y solamente quien queda en la casa, papá y mamá y nada más. Venden la tremenda casa que tienen, donde tenían 5 o 6 hijos que toda su profesión están afuera y se compran un departamento chiquito y tienen que seguir viviendo, porque son 50, 60 años, 20 años, 30 años más de vida. ¿Y qué hacen esos bebés? Consumen, viajan, tienen una conducta de diversión. En España yo visité un día un asilo de ancianos. ¿Cómo te imaginas un asilo de ancianos? Triste, enfermeras así robustas y nada, pues con silla de ruedas, ¿no? Señores, ese asilo de ancianos, lo primero que le hacen firmar al que llega, porque si es el hijo, si no son los mismos padres que llegan, es una carta donde los riesgos que hay en el asilo los entiende la persona que entra y cualquier cosa que pase bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque dentro del asilo, que no es un asilo, hay discoteca. Tienen deporte de aventura. Es básicamente un complejo que tiene spa, tiene un montón de cosas. Entonces no es ese típico asilo, o sea, los viejitos están ahí en otra nota, ¿no? En otra nota están. Y salen viajando y todo, ¿no? Es impresionante. Entonces, eso es una nueva forma de educar a la sociedad. Pero bueno, ¿por qué se nos comento todo esto de acá? Porque señores, tienen que estar conscientes que esas tendencias
Ahorita son tendencias europeas, pero ¿qué va a pasar luego en el Perú? Van a entrar con fuerza. Entonces, la única manera de que nosotros podamos anticiparnos y poner nuestro análisis adecuado y ver si es que esto es una oportunidad de amenaza, es reconocer. Y las tendencias son así, los temas políticos, sociodemográficos, culturales, económicos, son así, son olas de guerra. ¿Ya? Dígame. Había leído por internet que la tendencia también, especialmente en las jóvenes, los jóvenes, varones, no quieren tener relaciones sexuales. O sea, que no quieren tener el proceso de hacer el amor, vamos a decirlo así. O sea, de tocamientos, caricias, no, ellos quieren llegar al orgasmo sexual o al proyecto sexual. Simplemente ellos se dedican a ver porno, se masturban. Y las chicas, mujeres, no quieren tener hijos, no quieren ser independientes por largo tiempo. No quieren tener hijos, no quieren tener marido, no quieren ser solas. Gracias, a ver, señores, miren acá. El diagnóstico. Miren acá. La misión, ya saben que están en los objetivos. El F ya está claro, y ayer lo vimos. El F ya está claro. Luego, ¿qué tienes? La posición competitiva. Recuerden, el cruce del F y F te da la posición competitiva. Luego viene lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Los cruces ya. Acá ya empiezas a hacer ¿qué? El resultado de la fortaleza y la oportunidad, ¿qué cosa es esto? Las estrategias, ¿no? ¿Y las estrategias qué características tienen, dijimos? Tienen que ser acciones concretas y ¿qué más? Cuantificables. O sea que cuando yo la escuche, se me tiene que por lo menos algo inédito en la cabeza, tiene que aparecer alguna cuantificación, ¿no? Construir un hospital, ya hacer una pista, comprar un equipo, ya por lo menos me da una idea. Pero si me ponen algo general, no es una estrategia, puede plantearse como objetivo. Esto se tiene que tener cuidado. Y así las cruzas todas, porque tienen la FO, FA, DO, DA. Por eso se llaman FODA cruzado. ¿Por qué? Porque significa cruzar, ¿qué cosa? Primero cruzas fortaleza y oportunidad. Luego cruzas la fortaleza y amenaza. Luego cruzas las debilidades y las oportunidades. Luego cruzas las debilidades y amenazas. Sacas nuevas ideas. Estas últimas que eran ofensivas o defensivas. Son defensivas. Y las más importantes, ¿cuáles eran? Las ofensivas. ¿Está? En los objetivos. Por ejemplo, nosotros ayer estábamos planteando objetivos, pero no les comenté cuáles eran las pautas para fijar objetivos. Apunten, por favor, porque ayer me han dicho algunos objetivos que no han estado bien planteados. Entonces, características para fijar objetivos. Primera característica. Los objetivos tienen que ser cuantificables. O sea, un objetivo tiene que tener necesariamente su indicador. Cuando decimos, quiero aumentar la participación de mercado, ¿qué tiene que colocarle al costado? ¿En qué porcentaje? O sea, una métrica, una cuantificación. Los objetivos son cuantificables. Lo segundo, los objetivos no se hacen en cualquier momento. Los objetivos tienen que tener un tiempo de ejecución, ¿se entiende, no? Los objetivos, entonces yo pongo, quiero aumentar la participación de mercado, pero ahí todavía me falta. ¿Qué tengo que colocar adicionalmente? Para julio del 2016. Porque a veces cuando yo veo un plan y no ponen el tiempo, cuando yo creo que se debe ejecutar ese objetivo, ya lo sé. Cuando ustedes hacen un plan y no hay temporalidad y están en 2016, ¿cuándo van a ejecutar ese objetivo? En principio, de acuerdo a una lógica, te diría a fin de año. ¿No es así? O sea, si uno un objetivo y dice aumentar la participación de mercado en 30%, si es que no me dicen nada, yo automáticamente digo a final del 2016. Pero eso está mal. Yo les pregunto, ¿todos los objetivos son a final del 2016? ¿Ah? Miren acá. Solo quiero que vean esto. Señores, eso es una construcción, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Para que esto haya, ¿qué tiene que haber? Esto. Para que esto haya, ¿qué tiene que haber? Esto. Y para que esto haya, ¿qué tiene que haber? Esto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tu objetivo de aprendizaje es a diciembre del 2016, ¿en qué momento el aprendizaje forma procesos? ¿Y en qué momento los procesos mejoran la satisfacción de usuarios? ¿Y en qué momento el usuario satisfecho compra más?
Entonces, ¿qué quiere decir? De que si es que tú lo pones por meses, el aprendizaje y crecimiento, ¿hasta qué mes deberías hacer? Hasta marzo. Cuando mejoras a marzo este componente, ¿hasta qué mes deberías trabajar el proceso? Abril, mayo, junio. Hasta junio. Si hasta junio haces procesos, esperas que ya los procesos mejorados en junio, en julio, agosto, en septiembre, ¿qué es lo que sucede en septiembre? Y el usuario en septiembre, ¿qué hace? Lo valora y está satisfecho. Y si el usuario está satisfecho en septiembre, a partir de septiembre, ¿qué va a pasar hasta diciembre? Y empiezas a vender más. ¿Se entiende, señores? ¿Se entiende o no, señor? ¿Se entiende o no? Pero díganme, ¿qué opinas? ¿Está bien o no? Las metas y los objetivos, podemos decir que son iguales, ¿ah? Una meta y un objetivo que puedo decir que es igual. Por eso es que yo incluso les digo algo. Señores, muchos autores y el sector público, eso se hace a cada rato, separan el objetivo del indicador, lo ponen en dos lados diferentes. Para mí, de verdad, debería estar unido, porque un objetivo tiene que tener objetivo, indicador, periodo. Y algo adicional falta esto. Cuando tú plantees un objetivo, dos cositas más me faltan. Uno, tienes que tener la fórmula de medición. Tienes que tener la fórmula de medición. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se lanza a plantear objetivos. Por ejemplo, de los objetivos que hay en este taller, díganme algunos objetivos, ahora ratito. De los objetivos que hay, ayer les pedí objetivos. ¿Qué objetivos se han colocado? A ver, díganme. Objetivos. Incrementar las ventas. Claro, mejor la participación del mercado. Pero otro objetivo, por favor, objetivos que haya planteado. ¿Ah? A ver, su compañero dice capacitación de personal. Por ejemplo, ¿ah? ¿Tu objetivo cuál sería? Plantearlo bien, a ver. Ahora sí plantearlo bien, más o menos por lo que estamos viendo. Aumentar la capacitación de personal. Entonces, ahí viene, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, mejorar la capacitación, puede ser un objetivo así, incrementar la capacitación del personal en 10%. Pero eso, el 10%, yo digo, ¿y qué cosa es, no? ¿Será el número de horas? ¿Será el número de personas? Entonces, sí que tiene la fórmula que te acompañe para poder saber que realmente el objetivo luego lo vas a poder ver. Ahora, la ventaja de este tema de Balance Scorecard es que tú puedes ver causa-efecto. O sea, hay objetivos para procesos, hay objetivos que tienen que ver para usuarios, o sea, capacitación. Míralo acá, mira acá. El que esté a este nivel no necesariamente implica que pase por acá y acá y acá. Yo puedo hacer una capacitación en este nivel que impacte directamente acá. ¿Sí? La capacitación se llama servicio de atención al cliente. Los capacito para que directamente mejoren. No, acá en la financiera no, perdón, va de acá al usuario, de acá directamente al usuario. Una capacitación de acá directamente para que el usuario esté más satisfecho. ¿Cómo? Mejorando la calidad de atención. Entonces, no necesariamente tiene que ir en la manera así secuencial. Puede haber una línea que impacte directamente en la parte de procesos, usuarios, o hasta en la financiera también, una capacitación que impacte en la parte financiera. ¿Cuál sería lo que puede en la parte financiera? Una capacitación para reducir costos, una capacitación para mejorar mis niveles de venta, una capacitación para ser más efectivo en marketing. Por ejemplo, hay un señor llamado Jorge Kafka, que es un profesor de la Pacífico, que todos los años viene a Perú a dar una conferencia que tiene 10 años, es impresionante, 10 años y sigue vendiendo la misma conferencia. Y la conferencia se llama Rediseño de Procesos. Y él viene de la universidad, él trabaja en una universidad americana grande, no sé si es Stanford, una de estas grandes, y todos los años se viene con técnicas nuevas de cómo ahorrar dinero mejorando los procesos. Y todos los años llenan sus conferencias. ¿Ok? Porque trae cada vez un tema diferente. Porque esto de los procesos y las técnicas van a brutal, aquí está bien.
¿Vale? Entonces, se entiende, ¿no? Empezamos acá aprendizaje, impacta en procesos, impacta en usuarios, impacta en financiación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú plantees tus objetivos, los objetivos de participación de mercado, recaudación de marca, rentabilidad, no está mal que estén a fin de año. Pero el resto de objetivos tiene que ser a más corto y mediano plazo. Otra cosa adicional, señores. Cuando nosotros hacemos ese tema de Balance Scorecard, nosotros trabajamos lo siguiente. La fórmula de medición que les he dicho. Hay un objetivo que se llama mejorar el clima organizacional en 20%. ¿Qué les parece el objetivo? Señor, ¿está bien, no? Mejorar el clima organizacional. Ahora, dame la fórmula. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos el clima organizacional y cómo medimos la mejora del clima organizacional? A ver, bien. ¿Ah? ¿Ah? Ya, puede ser, por ejemplo, una forma de esa, pero ¿sabes qué? El clima organizacional se mide con una encuesta. Una encuesta estructurada, que ya tenga una tabulación. La encuesta es, califica de 1 al 10 cada cosa, ¿no? Tu pertenencia, tu satisfacción, tu motivación, tu retroalimentación. Una escala de Likert. Y ya el promedio, ¿cuánto es el promedio? 7. Si sale 7 el promedio, si tú quieres aumentar el 10%, ¿cuánto tendría que salir mínimamente en el próximo periodo? Si es 7 y es el 10% y la base es 10, 0.7. O sea que deberías tener en la próxima evaluación un resultado no menor a 7.7 para cumplir tu objetivo. Entonces, eso es importante porque todo el mundo habla de la línea base, pero cada empresa tiene la información inicial cuando ellos empiezan para poder ir todo el proceso de planificación hacia dónde quiere llegar, ¿no? Claro, pero no es que venga, lo tienes que construir. Y el fortalecimiento y capacidad de una empresa puede ser primordial, porque si no avanza, no innova, modificar. Pero entonces, si es así, ¿por qué razón no le meten fuerza acá y acá? ¿Por qué los objetivos de las empresas no se fijan en estos componentes? Ustedes mismos cuando han venido a esta capacitación, en su mente sus objetivos, ¿cuáles eran? Dinero. Era dinero y era rentabilidad, era venta y es más, tampoco tenían un objetivo respecto al tema de lo que es el tema de posicionamiento de marca, ¿no? Entonces, esos aspectos como que se han cambiado ahora por el hecho de que ya se reconoce que los objetivos financieros son objetivos que son consecuencias y no son causas. No las puedes atacar de forma directa. ¿Se entiende? Entonces, para atacar las consecuencias financieras, tengo que trabajar la parte de aprendizaje, procesos, los usuarios, para que finalmente conlleve a esa definición. ¿Va bien ahí? Entonces, ya tenemos este escenario. Ya ustedes saben de que no van a plantear los objetivos de forma lineal. ¿Qué más trabajamos acá entonces? Esos objetivos que están ahí, ya no los podemos poner en esa naturaleza, hay que variar. ¿Cómo hay que colocar los objetivos? Hay que colocarlos así, alineados. Fíjense ustedes, esos objetivos, por ejemplo, a ver, vamos a empezar por lo primero que es la parte financiera, ¿no? En la parte financiera ya saben que es objetivo de aumentar la producción de mercado, la producción de marca, las cosas impactan en la parte financiera. Y miren lo bonito, está el objetivo que tiene su indicador, tiene su tiempo de ejecución, la fórmula también de métrica de este objetivo está claro. El objetivo es lo que quieres. La estrategia, ¿qué cosa era? ¿Cómo lograrlo? Digamos, la estrategia es la acción, ¿no? Pero la diferencia entre la estrategia y la táctica o la acción es que esta es más general y esta es específica. Por ejemplo, en este plan que ustedes ven acá, en este ejemplo que les estoy dando, acá hay un problema. La estrategia debería ser uno y la táctica debería ser detallada, detalladita. El responsable ni siquiera es uno, a veces son varios responsables y el presupuesto no se hace de la estrategia sino de la táctica detallada. ¿Y ese semáforo qué significa? Ese semáforo significa
de que tú vas a fijar un estándar para decir que el objetivo lo estás cumpliendo adecuadamente. Por decirte algo, señor, usted, mire, su objetivo de usted de ventas es 30%. Incrementar la venta actual al próximo año, a diciembre del 2016, en 30%. Ese es el objetivo al que querés llegar. Fija un semáforo donde tú digas este porcentaje es aceptable, ese porcentaje es intermedio, y ese porcentaje sí no lo acepta. A ver, fija esos escenarios de ahí, esos tres escenarios. ¿Cómo lo harías? 30% significa que es aceptable, ¿no? Estás en verde. ¿Cuánto sería en ámbar? Puedes ponerlo, ya viene la exigencia, puedo ponerlo yo, ámbar es 25%. ¿Cuánto es rojo? 20%. Ahora, uno dice, pero Enrique, ¿por qué no es 20, 30, 20 y 10? Porque si no puede ser 30, 15 y bajo, ¿no? Y 0, ¿no? ¿Y sabes de qué depende? Depende de tu línea base. La pregunta es, el año pasado, ¿cuál es el porcentaje que creciste? Y dices, crecí en 20%. Entonces ya tienes la base que, ¿tu rojo cuál sería? Lo que creciste anteriormente es lo rojo. Tu verde es el 30% y tu ámbar sería 25%. No, puedes tomar una media. Pero usualmente los comportamientos de las empresas van cambiando. O sea, si sacas el promedio de los 5 últimos años, probablemente lo que pasó en 5 años no se vuelva a repetir ahora. Hay que ver cómo promedias, porque hay tendencias como digo que no cambian. Yo tengo un empresario que facturaba $1 millón y de los últimos 3 años que facturaba $1 millón, ahora no factura nada. Así, nada, cero. Vende alpaca, alpacón. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque hay problemas financieros, porque se ha endeudado mucho, porque ya no le quieren comprar, y porque Nietzsche, el alpaca y las empresas filipinas están vendiendo en Japón chompas de alpaca a $50. Cuando en Japón la chompa de alpaca está en $150 y $100. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque como la economía japonesa no está tan buena, han diseñado un producto más barato. Que no es la alpaca baby 100% como la que mandaba, pero el japonés igual, ya les dije, la calidad depende de lo que el japonés quiera. Así que el empresario peruano me dice, reniega, ¿no? Estos señores están quemando la marca Perú, porque están colocando alpaca mezclada con otras lanas, esto que el otro. Y yo digo, tranquilo, te digo, eso no es que ellos hagan daño, ellos son inteligentes. Ellos han adaptado su producto porque el producto de $200 ya nadie lo quiere comprar. Entonces han hecho un producto de $50. El problema es cuál es, que el empresario peruano no leyó esa información a tiempo. Y cuando ya Nietzsche y todas las empresas estaban vendiendo su producto, prácticamente ya era demasiado tarde para que ellos renueven maquinaria, equipo, porque hay que hacer todo un rediseño. Y la venta se fue abajo. Y hasta ahora no se recupera. Ellos se sacan sus números los últimos 5 años, rico, pues no le va a servir. Por eso tienen que matizar ese indicador. Se entienden entonces las perspectivas, ¿no? Miren cómo ya amarramos la parte de objetivo, estrategia, táctica y lo que es el presupuesto. ¿Ya lo ven o no? Ya lo pueden plantear ustedes. Y esto es un cuadrito de control. ¿Por qué? Porque si ya tienes tu semáforo y dices 30% verde, 25% ámbar y 20% rojo. Como ya tienes definidos tus parámetros, entonces lo puedes controlar día por día, mes por mes. Por ejemplo, miren a su compañera, señorita, usted, si tú metes 30% a fin de año y 20% es lo mínimo para que sea rojo, ¿cuál sería el incremento de ventas que deberías tener a fin de enero? ¿O no? Te lo voy a poner más fácil. A fin de julio del 2016. ¿Ah? A la mitad del año. ¿Cuál sería tu porcentaje para que estés en verde? Es rápido, señores. ¿Cuál es? 15%. En la mitad, correcto. Si tú quieres crecer 30 a fin de año, a julio tienes que estar a la mitad. Y en la cuarta parte, en 7.5%. Y mensualmente lo podemos sacar o no. Entonces, ¿qué significa? Que si yo el primer mes no se activa la venta, ya estoy arrastrando un debe al siguiente mes. Si en el siguiente mes no se activa la venta, digo, no sé si será coyuntural, he proyectado mal, o sinceramente tengo que ajustar. Tienes dos opciones ahí.
o le metes fuerza a tu fuerza de ventas para poder nivelar el indicador, o lo otro que puedes hacer es flexibilizas el indicador. Y que antes exigías tú 20, ahora exiges 10. O sea, puedes tú, en el tiempo que va pasando tu plan, puedes flexibilizar tus estándares. Pones una nota en tu plan y dices, el escenario que yo he proyectado al 2016 ha cambiado. Y la venta estimada que yo tenía en 30 es imposible. Mi venta máxima será 25% y sobre eso trabajo directamente. ¿Se entiende? Entonces puedo flexibilizar. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale llegar a fin de año sabiendo que ya en marzo ya no vas a llegar? Entonces mejor flexibilizar para que tengas una meta real y te vas hasta fin de año. Ese es control. Control permanente. Dígame. Otra forma de establecer el control. Te digo cómo lo hacen actualmente los gobiernos regionales y las empresas. ¿Ah? Las empresas normalmente no tienen indicadores de control. Para tener control necesitas dos cosas: un estándar y un resultado. ¿Entienden o no? O sea, para que haya control tengo que tener el estándar y el resultado. Por ejemplo, en este curso su control de ustedes es: se les pide un plan de negocio, aplicar una fuente de financiamiento al finalizar el módulo. Ese es el estándar, ¿no? Ahora vamos a ver el resultado. Si se cumple o no cumple ese estándar. Entonces, el control básicamente necesita esos dos parámetros: el estándar de control y el resultado de la acción que te da esa información. Y miren nada más, compara los dos. Otras formas de hacer control, te digo lo que pasa en gobiernos regionales. ¿Cuántos indicadores crees tú que tenga un gobierno regional? ¿Cuántos indicadores crees tú que tenga un gobierno regional? ¿100? ¿200? ¿500 indicadores? ¿No? 500, ¿no? Objetivo, 500 objetivos. Te hago una pregunta: ¿cómo controlas esos 500 objetivos? Una vez, con un gobernador me di la chamba de hacerlo. Dije, a ver, gobernador, vamos a hacer, sacamos el PIB y empezamos uno a uno. Y él con su equipo técnico decía, a ver, ¿dónde está la salud? A ver, dice acá tu nutrición, ¿cómo vas con ese señor? Y le contaba la historia y luego decía, ya, listo. 20 minutos en uno. Acabamos el día, hicimos como 2 indicadores y nos quedaban como 400. O sea, si nos dedicáramos toda la semana a estudiar, no acababa. Entonces ese sistema, ¿sabes por qué es bonito? Porque en ese sistema puedes hacer algo bien interesante. ¿Qué pasaría si retiro del tablero de indicadores lo verde y retiro lo agua? ¿Qué pasaría si retiro de ese tablero lo verde y lo agua? Por una razón sencilla. Lo que está verde, ¿qué significa? Está bien. Entonces, ¿para qué lo voy a analizar si está bien? Si el estándar está cumpliéndose, lo elimino. ¿Y con qué me quedo? Con lo rojo. Y lo rojo no significa donde tengo que actuar. Entonces, ¿eso qué significa? Que soy un empresario que prioriza directamente las cosas que van mal y lo corrijo más rápido. Yo no tengo 150 indicadores. ¿Cuánto tengo? 15. Y eso se llama administración por excepción. Administración por objetivos. Es una nueva forma de hacer administración moderna en la cual le dices al empleado, lo que está bien, está bien. Ahora, algunos libros hablan del tema, ¿no? La motivación. Ahí dice, Enrique, pero si alguien hace ese trabajo, yo digo, pues es obligación hacerlo bien. ¿Para qué lo voy a premiar? Tú castigas al que lo hace mal. Pero al que lo hace bien, al que llega temprano, ¿por qué lo voy a premiar? Si es un valor que él debe tener. Oye, al que llega a su meta, ¿por qué lo voy a premiar si es lo que le corresponde? Ahora, claro, si alguien excede y eso es alucinante y todo lo demás, ahí sí, pues lo recompensaré, lo llevaré a otro nivel, le aumentaré el sueldo, le daré un bono, ¿no? Pero el que cumple su trabajo, yo no tengo por qué hacerlo. Por eso es que dice de que cuando ponen el empleado del mes, la foto del empleado del mes, ese empleado del mes que cree que ya pasó, que llegó a su techo. ¿Y sabes lo que pasa con el empleado del mes? Al mes siguiente es el peor empleado. Esa es la media en todas las organizaciones, que el empleado del mes se pagonea, se descuida, baja su estándar, y luego es un empleado que ya no puede ser empleado especial. El BSC reguló los autores Buen tema. variables que no sean Mira, este es el balance scorecard para una institución pública o privada. Privada.
Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sería el balance scorecard para una organización pública? Igual. No es igual. ¿Qué cambia? Algo cambia. ¿Qué cambia? Señor de azul, ¿qué cambia? ¿Ah? ¿Qué cambia? ¿El objetivo de un empresario cuál es? Ganar dinero. No tiene nada de malo. Hay que ganar dinero, hay que hacer que los empresarios ganen dinero para que muevan la economía. La idea, productores, funciones, empresarios. Que ganen dinero y muevan la economía, que estén mejor, lo que buscamos. No que las grandes empresas, nuestras pymes chiquitas que ganen y que aprendan a hacer eso. Nuestro plan tiene que salir formulado. Pero en el gobierno, ¿cuál es el objetivo fundamental en el gobierno? Es el usuario. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, es usuario. Entonces, esto de acá, el usuario, sube y el financiero baja. ¿Por qué baja el financiero? Porque en el sector público, la parte financiera no solamente depende de los aportes que tiene el gobierno central, sino nosotros podemos lograr fuentes de financiamiento como ustedes lo ven ahí. Incrementar recursos, ampliar la fuente de financiamiento de recursos, aumentar la disposición de ingresos. O sea, yo puedo como gobierno regional incrementar mi recaudación interna. Yo como gobierno regional puedo hacer proyectos de cooperación internacional, puedo ampliar mi fuente de financiamiento, yo puedo ir a los ministerios a hacer proyectos transversales. Entonces, esa es la idea en la parte de lo que es el balance en el sector público. ¿Se entiende, no? Pero el balance, la concepción del balance es así. Tú tienes tus perspectivas, esto le llaman perspectivas, y luego tienes tus objetivos, luego tienes tus estrategias, acciones y tu presupuesto. Ahora, esto luego se convierte en un mapita, que van a ver ustedes acá. Luego esto se convierte en un mapita. ¿Qué es este mapita? Y ese mapa, luego cuando le pones ya los indicadores, se convierte ya en tu tablerita. ¿Ven qué bonito es? Y ¿sabes qué? Les digo algo, señores. Háganlo simple. No sé si me entienden. Empiecen de lo simple y luego ¿qué hacen? Lo van complicando. Porque si lo hacen complicado, no lo van a entender, no lo van a hacer. El mejor modo, cuando yo monto un modelo en una empresa, pequeño, sencillo, y luego lo vas desarrollando y lo vas complicando. No al revés. Porque si lo haces al revés, no me van a entender. Es un Kanban en la parte de planificación. ¿Qué es lo que significa esto? Miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Las perspectivas siguen siendo las mismas, ¿no? Ahí están las perspectivas, ¿lo ven? ¿Sí? Las perspectivas. ¿Qué ha pasado acá? Ustedes saben de que cada objetivo tiene un responsable. ¿Cierto, no? Todas las áreas en la empresa deberían tener un objetivo. ¿Sí o no? El jefe de producción o el área de producción, el área comercial, el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de ventas, todos deben tener su propio objetivo, ¿cierto, no? O sus propios objetivos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo ahí? Lo que hemos hecho es colocar los objetivos en función a los responsables. ¿Para qué? Para identificar el objetivo del responsable. Para que cuando gráficamente alguien vea el cuadro y diga, ok, eso me pertenece a mí, este es mi límite. Entonces, por ejemplo, el que ve imagen institucional tiene estos objetivos de aquí. Pero los que ven, por ejemplo, los que ven el tema de lo que es el tema de oficina de capacitación tienen los objetivos. Obviamente, en la parte oficial de capacitación, los objetivos de ellos tienen esa connotación. Más van a la parte de aprendizaje. ¿Qué significa en la línea? Significa una matriz de dependencia. Por ejemplo, este objetivo de aquí, que es un objetivo de capacitación, ¿dónde impacta? ¿Se acuerdan que el objetivo impacta en el otro? Pues no impacta en cualquiera, impacta en un objetivo específico de aquí. Y ese objetivo de profesor, ¿dónde impacta? Impacta aquí en un objetivo financiero, y ese objetivo financiero ¿dónde impacta? Impacta en un objetivo de usuario. O sea, es lo mismo de aquí, pero acá ustedes lo habían visto de forma general, es como que si todo impactara a todo, no. Cuando tú planteas un objetivo, los objetivos, si yo, por lo que su padre decía, ¿no? Si yo capacito a unos empleados en términos de mejores procesos, impactará justamente en ese proceso mejorado. Ese proceso mejorado, ¿dónde va a impactar? Impactará en la satisfacción, en la fidelidad, en la reputación, en la fidelidad. Y esa fidelidad, ¿cómo impacta en la parte de rentabilidad, en la parte financiera? Incremento de participación de mercado, incremento de rentabilidad, incremento de posición de marca. Ah, ya, incremento de la participación de mercado. ¿Lo van viendo? ¿Cómo ha llegado a esa vida? ¿Por qué se hace esto? Porque viene la pregunta. ¿Qué pasa? A ver, señor, usted.
¿Qué pasaría si el objetivo a nivel de usuario, si un objetivo a nivel de usuario está en rojo? ¿Qué tendría que hacer si tiene usted esta herramienta? Uno de los objetivos a nivel de usuario está en rojo. ¿Qué tendría que hacer usted si tiene esa herramienta con esa gráfica y con esas líneas marcadas? ¿Qué tendría que hacer? Su objetivo a nivel financiero está en rojo, o sea, no se está cumpliendo. ¿Qué tendría que hacer si usted ya identificó el objetivo y quiere corregirlo? ¿Qué tendría que hacer? No, se aprovechó. ¿Ah? ¿Qué tendría que hacer? No flexibilizar. Primero evalúen qué es lo que ha pasado. Si está en rojo el objetivo a nivel financiero, ¿qué tendría que hacer? Ya, pero fíjate acá más pronto. Si ese objetivo está en rojo, tú no crees que está en rojo porque esto está en rojo o porque el objetivo que viene acá está en rojo, porque el objetivo está en rojo, ¿me entiendes? O sea, haces una trazabilidad. Los objetivos dependen de otros. Si de pronto tu objetivo está en rojo es porque la capacitación que tuviste darle para que eso esté en verde no se dio mal. Porque el proceso que tuvo que mejorar ello no fue lo suficientemente bueno. O porque el cliente que tenía que tener esa satisfacción no la percibe como tal y por eso la parte financiera no se ha movido. Entonces este cuadrito te permite hacer ¿qué cosa? Una trazabilidad. Y nuevamente, ¿qué es lo que notas acá? Acá está la esencia del balance scorecard. Señor, si tú quieres mejorar el efecto, ¿dónde tienes que atacar? Si quieres mejorar el efecto, ¿qué es lo que tienes que atacar? La causa. Si tu efecto está fallando, porque al final el empresario va a ver la primera línea, los financieros. Si los financieros van fallando, entonces ¿qué tienes que hacer? Verificar la causa. ¿Dónde está fallando? Entonces, ya no tienes que ir haciendo 50 indicadores, te vas solamente a la línea, donde hay 4 o 5 indicadores que son dependientes. Y ahí vas a encontrar el problema. ¿Qué les parece? Esto es el balance scorecard. Entonces, ahí están, no sé, pues 50, 20, 30, 10, 12, 15 objetivos alineados, dependientes con sus responsables, sus indicadores, y con eso ustedes ya pueden evaluar. Ese mapa de indicadores, ese mapa es un mapa de objetivos, por si acaso, no es estrategia. O sea, el balance scorecard es un mapa de objetivos. O sea, todo lo que hay ahí son objetivos. ¿Lo han entendido o no? ¿Qué les parece? Entonces, ese es el tema de lo que es el balance scorecard. ¿Está? ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? Entonces, si le meten a su trabajo balance, ya están en otro nivel. Ya están ya a un nivel máster. Vamos a hacer una línea. Vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué objetivo quieren lograr en la parte ya superior? ¿Qué objetivo quieren lograr? A ver, díganme acá. En la parte financiera, en la parte de usuarios o clientes, en la parte de procesos, en la parte de aprendizaje. Ya, díganme, ¿qué quieren lograr? Vamos a hacer un armado. Yo voy a hacer primero, ¿ya? Vamos a ver. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente, miren, mi objetivo final es incrementar la participación de mercado. Ese es mi objetivo final. Para incrementar mi participación de mercado, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito a nivel de usuario un incremento en la satisfacción del usuario, un incremento en la satisfacción del usuario. ¿Y qué más necesito para aumentar mi participación de mercado? Un incremento en la satisfacción del usuario. Vamos a ponerlo ahí. Para aumentar la satisfacción del usuario, ¿qué es lo que necesito? Necesito hacer procesos innovadores. Yo sé que a la gente le gusta. Cuando tú le das a la gente un proceso innovador, o sea, algo distinto, algo de una nueva manera, la gente se queda a gusto, ¿no? De pronto, cuando yo voy al supermercado y de pronto mi tiempo de salida de la caja, que siempre en Rosa lo hacía en 10 minutos, ahora lo hago en 2 minutos en promedio, yo me siento a gusto. ¿Cómo lo han hecho? Ha innovado, más técnica. Por ejemplo, en Estados Unidos es cómo funcionan los Walmart. Ya los modernos
miren, ustedes para sacar el carrito acá no pagas nada, ¿no? Pero allá para sacar el carrito tú metes tu tarjeta de crédito, lo metes en el carrito y se prende una pantallita. Y cuando se prende la pantalla aparece todo el gráfico del supermercado, o sea, todo, porque es grandote, o sea, toda la gráfica, ¿no? Y tú empiezas a seleccionar, ¿no? Quieres cebolla, papa, tal, y marcas y te arroja la ruta. Cuando tú vas al producto y coges, por ejemplo, el agua y lo metes directamente en el carrito, eso tiene código de barra y el carrito ya tiene una tarjeta de aproximación. Y todo lo que entra, ya sale ya en la pantalla y va sumando. Va sumando. Cuando tú terminas de cargar tu carrito, estás saliendo y ni bien sales, no hay caja, no hay cajero. No hay cajero. Sencillamente sales por las bandas y ni bien sales, automáticamente se imprime la factura. Ya te lo cargaron. Se imprime. Entonces descargas, retiras la factura, lo metes a tu coche y te vas. Ya de cajera, ¿para qué? O sea, ya todo, el carrito te guía y todo lo demás, ¿no? Eso si lo quieres comprar en esa forma, ¿no? Porque si lo quieres por internet lo haces y te lo llevan a tu casa. Eso ya es un servicio que hace tiempo se da. ¿Ok? Pero esa es la manera. Y hoy día, por ejemplo, los supermercados del futuro, ¿cuáles son? Tú tocas el producto y arriba hay unas pantallas así grandotas, tocas cualquier producto y automáticamente arriba te dice toda la información del producto, la nutricional, el precio, la procedencia, el contenido, todo ahí todo bien. Ya, sueltas. Y de nuevo se pone la pantalla de solución inicial. Ese es el tema. O sea, ya están digitalizados ya. Entonces, para lograr eso, para que mi usuario esté satisfecho, un proceso innovador. Y para que haga un proceso innovador adecuado, tengo que aumentar las horas de capacitación en innovación. ¿Se entiende? Entonces, eso sí se puede dar así, ¿no? Entonces, esto impacta acá, impacta acá, impacta acá. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿qué sucede si es que mi semáforo de participación en el mercado, qué sucede si ese semáforo de participación en el mercado está en rojo? ¿Qué sucede si eso está en rojo? Entonces, tengo que evaluar dónde se ha dado el problema. No he llegado por esa línea a aumentar los... ¿Por qué? A ver, puede que las horas de capacitación se hayan dado que no hayan sido efectivas. Ha habido cantidad y localidad. Puede que los procesos innovadores no se hayan generado como yo buscaba, o el usuario no se haya visto satisfecho por lo que ustedes han hecho. Otro objetivo que puedo tener acá a nivel financiero es aumentar, por ejemplo, la rentabilidad. Para aumentar la rentabilidad tienes dos vías, ¿no? Una vía es aumentar la venta y reducir el gasto. Entonces, vamos a trabajar con el usuario de tal manera que, ¿qué le puedo dar al usuario como al usuario le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar al usuario unos mejores precios. Y para lograr eso, ¿qué voy a hacer en procesos? Voy a tener procesos que sean eficientes. ¿Recuerdan lo que era eficientes? Al mismo resultado con menor cantidad de recursos. Y para hacer esto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, por ejemplo, acá, voy a mandar un curso de entrenamiento en rediseño de procesos. Ya está. Hago mi curso de rediseño de procesos, logro procesos más eficientes. El usuario, ¿por qué va a estar mejor? Porque voy a mejorar para ellos los precios y con eso voy a tener un incremento de la rentabilidad. Las líneas las tenemos que construir. Esta línea de aquí, si te das cuenta, no tiene que ver con otra línea. O sea, cada línea tiene su propia trazabilidad. Fíjalo. Sí, profesor. El primer caso me parece muy interesante. Para este caso, entiendo que va a depender del medio, del consumidor, el hecho mismo de que haya mayor participación en el mercado. No necesariamente durante la evaluación
haya habido, digamos, una deficiencia en cuanto al gobernamiento en sí de las marcas, ¿no? Ya. Esta innovación, digamos así, no lo haya aceptado como ustedes pensaban el consumidor. No haya tenido el efecto, digamos así. Claro. La captación ha sido buena, los productos han sido buenos, el usuario no lo asumió. Lo que puede pasar acá, y tienes razón, puedes hacer eso. Puedes hacer que de aquí también esto contribuya al objetivo. O sea, tú puedes amarrar un objetivo financiero compuesto de varias líneas, no solo de una, para armar el compuesto. O sea, tú mismo vas a tener que definir, para que aumentes tu participación de mercado, ¿qué tiene que pasar? Entonces dices, tiene que pasar por una línea, tiene que haber una mejora en la satisfacción del usuario en la parte de ventas. Y en la otra línea puede ser una mejora con respecto a tus competidores. Y con esos dos podrías eventualmente mejorar tu participación de mercado. Claro, como tú me dices, lo que tú tratas de decirme es de que no es seguro, o sea, las variables finales no es que sean así, seguro que esto es como un modelo, ¿no? Los economistas hacen modelos económicos que son abstracciones de la realidad que no siempre funcionan, pero el modelo es mejor a no hacer ningún tipo de predicción, porque si no, no tendríamos una guía para poder actuar. Esto es mucho mejor a no saber cómo este indicador se comporta. Una vez que lo determinas a través de este tipo de indicadores, lo vas ajustando. Y ahí viene el tema de mejora continua de la herramienta. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ya está? Cerramos entonces el balance. El balance es interesante y eso tiene un montón de literatura en el balance es corta para que lo puedan trabajar. Así que tienen que tener bastante cuidado con esto. Es un tema amplio. Señores, en las lecciones que se les ha dado, hay vamos a descargar nosotros mismos. En las lecciones que se les ha dado, vamos a entrar aquí. Hay un plan de negocio de ideas. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Está bien? A ver, ustedes vean cómo se hace. Entonces, ahí no va a tener problemas cuando lo formule. Entonces dice acá, estamos módulo 2. Ayer vimos lo del plan, ¿recuerdan? El plan de negocio de exportación. Ahora vamos a ver otro que es el agroideas. Acá dice plan de negocio agroideas. ¿Lo ven ahí? Y hay otro plan de FinCit también que está ahí. En ese plan de negocio de agroideas, vamos a descargarlo. Este es el estándar que vamos a manejar. Este es el estándar que vamos a manejar. Un segundo, acá vamos a ver. Es un plan de negocio de quinoa, pero la idea básicamente es tomar la estructura de cómo ha sido formulado para que ustedes vean lo que tienen que considerar. Este plan de negocio de agroideas, que ahora sí que a internet aprovechamos, miren ustedes, la página de agroideas, el FinCit, el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, de este cuadrito que nosotros veíamos de las fuentes de financiamiento. Miren aquí, señores. ¿Recuerdan esto, no? Entonces, yo les recomiendo entrar a cada una de esas fuentes. Entonces, miremos aquí. Entramos al FinCit. En el FinCit tenemos básicamente el fondo. FinCit es un programa del Ministerio de la Producción. Y ese programa directamente trabaja todo lo que es el componente de innovación tecnológica. ¿Tú quieres plata? Y se te dice, te la doy siempre y cuando presentes un componente de innovación tecnológica. Entonces, ¿cuántos fuentes de financiamiento tiene FinCit? Miremos acá. Tiene 17 fuentes de financiamiento solamente este programa. 17. Aparte hay, aparte Innova, tienes el tema de startup, tienes otro tipo de modelos adicionales. 17 fuentes de financiamiento. Tú puedes sacar financiamiento, por ejemplo,
¿Las empresas hoy día necesitan un ISO 9000 o no? ¿Ah? Las empresas necesitan un ISO 9000, ya, en ese sistema tú postulas y te pueden dar un ISO 9000. Son 27.000 soles que te dan, y es rapidito, ¿ah? Después, ¿qué otras cosas más hay? Para muchos de ustedes, esto cierra y se abre nuevamente, hay becas de doctorado, de capacitación. Hay, por ejemplo, lo que son concursos de proyectos de innovación productiva para empresas individuales. Pero los que están abiertos, por ejemplo, es concurso de proyectos de innovación para empresas individuales, el PITEI. Vamos a entrar, por ejemplo, a un PITEI. Cuando ustedes entran al programa, ahí te explican lo que es el programa. Y te explican incluso los casos que han aprobado, como para que sepas quiénes han aprobado y quiénes han pasado. ¿Okay? Ahí te van diciendo quiénes han aprobado y quiénes han pasado. Entonces, acá tenemos información general, dice, ¿quiénes se pueden presentar a este concurso? La solicitud de financiamiento puede ser presentada por empresas privadas y asociaciones civiles de carácter productivo. Mira, asociación civil de carácter productivo. ¿Qué quiere decir? Que una ONG que ve, por ejemplo, ONG que ve pobreza, alimentación, ¿entra? No, entran asociaciones productivas. ¿Qué quiere decir? Las que nosotros estamos atendiendo. Una asociación de pescadores, una asociación de camucamo, una asociación, todas las asociaciones que ustedes ven son de carácter productivo. Esas serían las entidades solicitantes. Pero también, ¿qué puede haber? También puede ser empresas privadas. ¿Ok? Empresas privadas. Luego dice acá, ¿cuánto financiamiento te otorga? 280.000 soles. 280.000 soles. ¿Ok? Y ahí habla luego de la convocatoria y base del concurso. ¿Cuándo el concurso, cuándo tiene que presentar los perfiles? ¿Cuándo tiene que presentar los perfiles? El 28 de agosto. ¿Cuánto estamos hoy día? Aún pueden, ¿ah? Sí se puede. Sí se puede. Acá está la base del proyecto. Y en el otro lado están los que han ganado. ¿Para qué es importante saber, señorita, lo que ha ganado? Porque es importante que usted le ponga en el proyecto que ha ganado. ¿Para qué? ¿Ah? Para que sepas cuáles son como referencia los proyectos que han ganado. O sea que ya, si sabes que todos hablan de un componente, entonces tú también tienes que hablar de ese componente. ¿Ya está? Entonces ahí está la fecha de lanzamiento y de evaluación y resultado de proyectos. Ahí está básicamente, esos son los aprobados en los dos concursos anteriores. Entonces esperamos que tu proyecto salga en la tercera edición. ¿Ok? ¿Lo van viendo o no? Entonces van a ver las bases típicas de un los formatos son muy similares en todos los programas de FinCit. Vamos a ver aquí. Entonces aquí está. Tenemos el tema de Innovate. Miren lo que dice. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Entonces, en el tema Innovate. Porque a veces le tienen miedo. Yo no sé por qué le tienen miedo, de verdad. Estos, o sea, ni entran ahí. Les tienen miedo esto. Dice, presentación, duración, asociación, financiamiento y cofinanciamiento. Casos elegibles no elegibles. Les hago una pregunta, así como van viendo esto nada más del PIPE, lo que fuera, yo les pregunto, en la primera clase dijimos, lo que te piden acá, ¿qué cosa es? Un plan, un proyecto o un modelo. ¿Qué es lo que te piden acá? ¿Qué te piden acá? ¿Un plan de negocio, un proyecto, un modelo de negocio? ¿Ah? Miren lo que dice ahí. Señores, lo que te piden ahí es un proyecto. Es un proyecto. Pero ¿qué les dije yo? Si quieren hacer el proyecto, ¿qué es lo mejor que tienen que tener a la mano? Su plan. Porque del plan derivan cualquier cosa. ¿Me entienden? Del plan puedo hacer 20 proyectos. Y uno, de todas maneras, uno tiene que entrar. Esto es un tema de insistencia. Lo meto a Gorilleas, Procompite, a FinCit, en todos los campos. Obviamente, voy a darle prioridad a los fondos más grandes. ¿Ok? Y más asequibles a mi persona, a mi empresa. ¿Lo van viendo? Entonces dice acá, vamos ahí a chequear. La presentación, es importante que lean las pautas porque los programas de FinCit son cuadriculados. Si te dicen que no más del 15% del presupuesto es para asesoría o consultoría, no debes meterle más del 15%. Los sistemas de FinCit fallan, y yo ahí sí tengo una queja contra ellos,
Porque si es que yo le cargo, porque esos son cuadros que se pueden validar, si yo le cargo el 30% por error, el sistema no me lo valida, lo pasa. Y cuando llega, ellos tienen lo descargan y con su fórmula al toque nada más descartan la mitad de los proyectos porque no han cumplido los requisitos de tiempo, los requisitos de porcentaje. O sea, pueden por una cosa muy boba, por no saber calcular, perder la fuente de financiamiento. Entonces tengan cuidado. Dos cosas. Uno es el monto y lo segundo, los gastos elegibles. Porque has visto hay gastos elegibles, pero ahí también he dicho gastos no elegibles, ¿no? Te lo está diciendo claro. Entonces no seas necio y no le pongas a un gasto no elegible, lo metas en el proyecto. Tienes que hacerlo con bastante lectura. Por eso es que para mí, cuando yo leo este tipo de proyectos de FinCit, ¿sabes lo que yo veo acá? Yo veo que esto es como una licitación. Cuando alguien hace un tema de FinCit, lo primero que le digo, ¿sabes qué cosa es? Imprímete las bases. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo vas a estar mirando una y otra vez. Es más, lo primero que tienes que hacer es leer las bases al detalle, o sea, al detalle, uno por uno, ¿me entiendes? O sea, línea por línea, ver esto no, esto sí, esto no lo entiendo, y esto sí, esto no entiendo. ¿Y qué pasa si algo no entiendes? Señor, si algo no entiende, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? ¿A quién va a consultar? A los del FinCit. Los llamas a los del FinCit. No, sí te contestan. FinCit es más rápido que otros programas, lo hacen bien. Son poquitos, pero de pronto son muy ágiles en su tema. Por ejemplo, estoy yo preparando algunos FinCit y ellos incluso me van diciendo si es que está bien o está mal. O sea, tú muestras la idea porque sí, yo creo que sí va a entrar. O sea, te da por lo menos una línea de que si va bien o va mal. Eso quiere decir que te va a corregir. No tanto a corregir, lo que te puede dar es un asesoramiento y más o menos decir si la línea en la que estás está bien o está mal. Pero de ahí a que te corrija sí es más complicado, ¿no?